estando en México en un festival de memoria, la memoria, hablando de lo que significa el continente, los documentalistas, la experiencia del regreso a la Argentina después del exilio, encontrarse con una base estudiantil de cine que desconocía realmente lo que fue la época importante del nacimiento del cine latinoamericano, lo que fue el desastre de la noche larga de la represión militar y el regreso a la Argentina, donde se encontraban con los jóvenes que no tenían casi idea de cómo fue la historia, tanto historia real del país como la historia del cine documental. Así que la tarea fue intentar llevar en la pantalla de las escuelas mucho material de aquella época. Empezaron a conocerse a Sarginés, a Chaco Vallejo, a Pino Solano, a Octavio Argentino, a varios cineastas que habían pasado por esas etapas fundadoras del cine nacional, y mucha gente joven empezó a investigar realmente qué pasó, que habían desconocido y desconocían la historia del cine documental o del cine nativo de ficción argentina y latinoamericana. Y se descubrieron que había gente muy joven que habían entregado su vida en la idea de una revolución latinoamericana. Raimundo Gleiser, Pablo Sin, Enrique Juárez, Jorge Cedrón. La intensidad de la búsqueda de investigación hizo que muchos se pusieran a trabajar sobre esa investigación. Y hay un par de jóvenes que fueron estudiantes míos en Avellaneda que investigaron la vida de Raimundo Gleiser, que fue además mi alumno y con quien compartí una experiencia dos experiencias de filmación en Argentina, en Córdoba y en México, que había sido secuestrado y desaparecido. El shock fue muy fuerte. Hicieron una película sobre Raimundo Gleiser que dio vuelta al mundo y empezaron a conocerse la historia del cine argentino y latinoamericano. Esa historia se empezó a cerrar rápidamente con los jóvenes cineastas que aparecieron de repente y muy fuertemente durante la crisis del 2001. Aparecieron de repente en las jornadas muy duras y fuertes del 2001 en Argentina. Salieron 1000 camaristas chiquititas, pequeñitas, a registrar todo, sin ningún sentido de documentalismo, simplemente a registrar, a tomar la historia en vivo y en caliente. Uno descubrió a partir de ese momento entonces que había mucha generación que estaba viendo el cine documental como una herramienta elemental. Situación se plantea a la realidad, que también nos planteamos nosotros cuando hicimos el Festival de Villanueva, enfrentarse a la realidad, enfrentarse a incongruencias políticas del país y reflejarlas. Se plantea una similitud entre ese pasado y entre ese presente. Y eso nos obligó a pensar que el cine documental tenía que, por fuerza, convertirse en la herramienta más fuerte que podía tener el cine latinoamericano. Y en el Festival de Costal, un amigo mexicano nos plantea que bueno sería si pusiéramos un festival en Venezuela. Eso nos dejó planteada la interrogación: ¿cómo se hace un festival en Venezuela estando en México y viviendo en Argentina? Por suerte había un amigo que estaba en ese momento en el gobierno venezolano, que había sido a su vez militante del cine latinoamericano, uno de los fundadores del grupo cine latinoamericano,
y además parte del gobierno venezolano, a quien le mandamos un mensaje pidiéndole consejos sobre si era posible no tanto un festival como un encuentro de las generaciones de Myanmar y las nuevas generaciones que estaban incursionando en el cine documental político, social y humano. La respuesta fue: vamos a llevar el pedido de idea al gobierno. Y a poco tiempo nos encontramos con esa persona del gobierno, que es Juan Carlos Lozada, y que nos plantea, bueno, ya, está muy bien, lo hacemos inmediatamente. Eso era como para hacer en 2 meses. Nos pareció una locura empezar a armar un encuentro que no tenía las características de ser un festival, sino un encuentro para reflexionar, para que las generaciones viejas pudieran contar las nuevas cuartos experiencias de cineastas y de exiliados. ¿Cómo fue posible que ellos pudieran sobrevivir? ¿Cómo fue posible que pudieran mantener alta la llama del cine documental, fuerte, aguerrida? Esa idea creció y Lozada nos dijo: hablen, piensen en un encuentro. Y así empezamos a caminar lentamente, pasamos por Río de Janeiro, en donde se hizo una reunión preparatoria que permitió realmente hacer llamado a toda América Latina para que concurran a Venezuela, a Caracas, en el año 2008. Y ahí fueron 130 delegados, estuvieron presentes 2 ministros, estuvieron presentes 5 directores de cinematografía locales, y se hizo una reunión emocionante, muy fuerte, muy aguerrida, muy de retomarnos la mano nuevamente los viejos con los jóvenes y empezar a transmitir y a la vez aprender de los jóvenes qué fue y qué es y qué será el continente latinoamericano. Gracias al hecho de que en varios países de América Latina se habían empezado a modificar las condiciones políticas y empezó a aparecer el progresismo, ya no la revolución, aquella revolución que en el año 68 nos impulsó a crear Myanmar y Mérida, y nos impulsó a combatir en las calles, en las salas, en las escuelas, en las aulas, en las universidades. Ya no. Esta era retomar con otras armas, con otros pensamientos, con otro andar, las líneas que de algún modo nos podían llevar lentamente a llegar a obtener ese espacio que estábamos buscando, el espacio social, el espacio político y el espacio audiovisual latinoamericano. Ya no pensábamos, como hace tiempo, en cada país, sino pensábamos en América Latina, influidos por aquel mensaje de Martí, el mensaje de Bolívar, el mensaje de San Martín, de la patria grande. En esa idea nos planteamos la posibilidad de ver si era posible que los encuentros del cine latinoamericano pudieran recorrer la geografía latinoamericana. Y se hizo en Caracas, se hizo el año siguiente en Guayaquil, se iba a hacer este año en Brasil por razones electorales se desplazó, se hará en Argentina el año que viene, posteriormente se hace en Dominicana, más luego posiblemente se hará en México, Bolivia, de todo el continente tomó conciencia de que estos encuentros eran fundamentales para plasmar la imagen de los países en desarrollo y plasmar y criticar y dolerse y alegrarse con la sinfonía de imágenes que podía brindar el continente latinoamericano. Porque no nos equivoquemos, América Latina está hecha de negros, rubios, morochos, patones, gordos, flacos, imaginativos, derrotistas, un conglomerado humano que es necesario tenerlos en presente, porque son una riqueza tan enorme en cuanto a lo que significa la imagen del ser humano en América Latina. Barrocos, hombres locos, soldados, carreras desenfrenadas, muertes gloriosas, todo un continente se mueve. Europa se está muriendo. Europa se está muriendo.
Las historias que nos traen de Europa son muy lastimosas, no tienen vida. En cambio acá tenemos las cosas necesarias para hacer de este continente la más vital cultura latinoamericana, la más rica, la más fuerte, la más potente. Y tenemos que estar nosotros en eso. Y me alegro muchísimo que esa idea que han plasmado, tornando en el corazón de la vida de la gente que tiene el poder, para poder implementar año tras año la posibilidad de recorrer el continente latinoamericano en la búsqueda de esos ideales. Y mucho más me alegro y felicito enormemente a quienes en Argentina han puesto en marcha el primer encuentro de documentalistas argentinos nacionales, ahora la subsiguiente reunión de documentalistas en Mendoza, y quiero agradecer personalmente tanto al hincha, que ha permitido el crecimiento gigantesco de este espacio, el apoyo a los documentalistas en este momento, como a las autoridades de Mendoza o de Córdoba que posibilitaron estos encuentros, porque esta es la riqueza de poder hablar, encontrarnos, conectarnos, intercambiar ideas, intercambiar pareceres, intercambiar incluso ambiciones necesarias para poder poner en pie un movimiento que va a caminar, estar seguro, lentamente, pero con toda seguridad vamos a llegar a recorrer el continente y por fin tener una identidad latinoamericana.